Cuando hablamos de clásicos de BMW, casi todo el mundo piensa en el mítico 2002, en los primeros Serie 3 o incluso en algún deportivo legendario de la marca. Pero hoy vamos a hablar de un coche tan raro que incluso muchos aficionados de BMW no saben que existió. Y lo más curioso es que sin él es posible que BMW nunca se hubiera convertido en la marca que conocemos hoy. Este es el BMW 1602 Cabriolet. Y sí, ese nombre tan extraño tiene una explicación. Estamos en 1966, BMW acababa de superar una de las etapas más difíciles de su historia. La marca necesitaba desesperadamente un coche más pequeño, más deportivo y más asequible que sus grandes berlinas. La solución fue el BMW 1602. El 2 significa simplemente que era una versión de 2 puertas del BMW 1600. Nada de motores especiales ni código secreto, solo 2 puertas. Pero aquel pequeño detalle acabaría cambiando el futuro de la compañía. El coche era ligero, ágil, divertido y tenía una receta que hoy nos parece muy familiar. Motor delantero, propulsión trasera y una puesta a punto enfocada al placer de la conducción. En otras palabras, el ADN de BMW tal y como lo conocemos hoy. El éxito fue inmediato, pero entonces alguien tuvo una idea. ¿Y si lo hacemos descapotable? BMW no tenía instalaciones para fabricar cabrios en serie. Así que recurrió a una empresa especializada llamada Baur. Y aquí es donde la historia se vuelve interesante. Los coches llegaban prácticamente terminados a las instalaciones de Baur y allí comenzaba una especie de cirugía automovilística. Les quitaban el techo, reforzaban la carrocería, instalaban una capota de lona y transformaban una pequeña berlina deportiva en uno de los descapotables más elegantes de finales de los 60. El resultado era espectacular. De hecho, muchos coleccionistas consideran que el Cabriolet es incluso más bonito que la versión cerrada. Y eso ya es mucho decir. Pero lo que realmente convierte a este coche en una leyenda no es su diseño, es su rareza. Mientras que el BMW 1602 normal se fabricaban cientos de miles de unidades, del Cabriolet apenas salieron de fábrica unas 1682 unidades. Para ponerlo en perspectiva, hay Ferraris clásicos de la época que se fabricaron en mayores cantidades. Sí, has oído bien, un BMW puede ser más raro que algunos Ferraris. Y como muchos de estos coches sufrieron el desgaste del tiempo, la corrosión o simplemente desaparecieron, encontrar uno original hoy es una auténtica misión de arqueólogo automovilístico. Bajo el capó encontramos otro de los grandes protagonistas de esta historia, el legendario motor M10, un 4 cilindros de 1,6 litros que desarrollaba 85 caballos. Ahora mismo, seguramente, alguien estará pensando, 85 caballos, esto tiene menos potencia que algunos coches urbanos actuales. Y es cierto, pero hay un detalle importante. El coche pesaba menos de 1 tonelada. Nada de pantallas gigantes, nada de asientos electrónicos, nada de baterías pesadas, solo un coche ligero, sencillo y diseñado para transmitir sensaciones. Y cuando combinas poco peso, propulsión trasera, una dirección directa, obtienes algo que los aficionados valoran muchísimo: diversión. No era un coche para presumir en cifras, era un coche para disfrutar conduciendo. Carreteras secundarias, capota bajada, motor girando alegremente y una sonrisa permanente en la cara del conductor. Pero hay algo todavía más importante. El BMW 1602 fue el abuelo de uno de los modelos más famosos de la historia, porque unos años después llegó el BMW 2002. El coche que convirtió BMW en referencia mundial entre las berlinas deportivas compactas, y más adelante aparecería el Serie 3. Así que en cierto modo, cada Serie 3 que vemos hoy por la carretera tiene un pequeño trozo del espíritu de este 1602. Aunque casi nadie lo sepa, visualmente también tenía una personalidad muy marcada. Faros redondos, la clásica parrilla de doble riñón, una carrocería compacta y perfectamente proporcionada y una elegancia sencilla que parece resistirse al paso del tiempo. No necesitaba enormes entradas de aire, no necesitaba alerones, no necesitaba llamar la atención, porque su diseño era tan equilibrado que sigue viéndose actual más de medio siglo después. Y eso es algo que muy pocos coches pueden decir. Con el paso de los años, los coleccionistas comenzaron a darse cuenta de algo.
había pasado décadas buscando Ferraris, Porsches, Jaguar, mientras uno de los BMWs más raros de todos los tiempos había permanecido prácticamente oculto, y entonces los precios comenzaron a subir. Mucho, porque cuando solo existen unas pocas unidades en todo el mundo y además representan un capítulo fundamental de la historia de una marca, el mercado termina reaccionando. Y así el pequeño descapotable que casi nadie quería en los años 70 se convirtió en una de las piezas más codiciadas por los amantes de BMW. Y quizá esa sea la parte más fascinante de toda esta historia, porque el BMW 1602 Cabriolet nunca fue el más potente, nunca fue el más rápido, ni nunca fue el más famoso, pero logró algo mucho más difícil: convertirse en uno de los secretos mejor guardados de BMW. Un coche tan raro que incluso muchos aficionados jamás han visto uno en persona, y precisamente por eso cada vez que aparece uno en una concentración de clásicos ocurre algo curioso. Mientras todos miran al Ferrari, los auténticos entendidos se acercan al pequeño BMW, porque a veces las historias más fascinantes no son la de los coches más rápidos ni de los más famosos, sino la de aquellos que cambiaron el rumbo de una marca sin hacer demasiado ruido. El BMW 1602 Cabriolet fue exactamente eso: un coche elegante, divertido, extraordinariamente raro y fundamental para entender el nacimiento de la BMW moderna. Quizá nunca alcance la fama de un 2002 o de un Serie 3, pero quienes conocen su historia saben que están ante una de las piezas más especiales y exclusivas que ha salido de Múnich. Y ahora te toca a ti. ¿Conocías la existencia de este descapotable o es la primera vez que oyes hablar de él? Déjamelo en comentarios y cuéntame qué otro clásico poco conocido te gustaría descubrir en el próximo vídeo. Si te ha gustado esta historia, no olvides en dejar tu like y suscribirte al canal, porque todavía quedan muchos tesoros ocultos del mundo del automóvil esperando a ser descubiertos. Gracias por acompañarme una vez más y nos vemos en la próxima historia sobre ruedas.